Muy buenas, en este vídeo vamos a repasar lo más destacado sobre uno de los temas más importantes de nuestro temario, que es el franquismo y en concreto la creación del Estado franquista durante la Guerra Civil, pero en especial a partir de la finalización de la misma el 1 de abril de 1939. Y es que 4 meses después de acabar la Guerra Civil empezaba una Segunda Guerra Mundial que se prolonga hasta el 45, donde las potencias democráticas, en alianza con la Unión Soviética, vencerán a las potencias del eje, que fueron Alemania, que como veis quedó dividida en dos Alemanias al acabar la Segunda Guerra Mundial, la Italia de Mussolini y el Japón imperial. Acaba la Segunda Guerra Mundial, las democracias parece que se consolidan, por lo menos en Europa Occidental el sistema capitalista y la democracia parlamentaria triunfan en contraposición con la Europa del Este, que queda dividida en una serie de estados satélites con regímenes comunistas afines a la Unión Soviética. Y esa es la circunstancia o la coyuntura internacional en la que la España de Franco se va a poder apoyar para poder subsistir. Como vemos, junto a Portugal, pues son prácticamente los únicos dos países que conservan regímenes más o menos parecidos, con algunas características parecidas al fascismo, ¿vale? Aunque ya hemos visto que las características de la dictadura de Franco no son totalmente idénticas a la de la Italia fascista de Mussolini. Bien, vamos a ver una serie de apartados largos del tema y habría que hablar de la implantación del nuevo Estado, cómo se va a crear una dictadura unipersonal en la figura de Franco, que ya desde la guerra había logrado imponer su posición el 1 de octubre del 36, primer año de la guerra, y curiosamente el día después de que Alcalá fuese tomada por las tropas nacionalistas de Franco, es nombrado generalísimo de los ejércitos y caudillo de España. El culto a su persona va a estar muy presente toda la dictadura, aunque no llegará a lo que sucedió con Mussolini en Italia, por ejemplo, pero sí que se orientó su dictadura a perpetuarse en el tiempo, adaptándose a la coyuntura internacional. Por eso, hablar de toda la dictadura como un régimen fascista, totalitario, tiene bastantes detractores. Lo que está claro es que fue una dictadura militar y mucho más represiva que lo que fue la dictadura de Primo de Rivera en los años 20. Dictadura personal basada en la supresión de derechos y libertades, ya sabemos la persecución a sindicatos de clase como la UGT o la CNT, se anula la política de partidos, todos los partidos vinculados al Frente Popular, republicanos, socialistas quedan eliminados, sus líderes perseguidos, muchos de ellos fusilados, otros en el exilio, y se va a basar mucho en la simbología, en llegar a las vísceras de los españoles con un culto a la bandera, con una serie de cánticos, sobre todo que fueron ideados por Falange para llegar a las masas, y unas leyes fascistas. Bueno, leyes típicas de una dictadura que, aunque intentó venderse como una democracia orgánica al exterior, no lo fue así. Y vemos las leyes fundamentales, algo que tenéis que dominar sí o sí, que son las siguientes. La primera ley, la ley consultiva de las Cortes. Bueno, todas estas leyes se van dando sobre todo en un momento, que es a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el que Franco, si quiere perpetuarse en el poder, tiene que ir moderando su política interior. Es decir, dejar de perseguir y fusilar a tantos vencidos de la guerra, como venía sucediendo, sobre todo en los años 40, 41, y abrirse un poco más. Eso sí, nunca renunció a los principios del golpe militar, a los principios del movimiento, lo que ellos llamaban el glorioso alzamiento nacional del 18 de julio, que trajo consigo la guerra más sangrienta que hemos tenido en nuestra historia. Bien, ante la amenaza de que pudiese haber una intervención de las potencias democráticas y de la Unión Soviética en España para acabar con la dictadura de Franco, pues ¿qué es lo que hace? Implementar una serie de leyes fundamentales que fueron las siguientes. Primero, la ley consultiva de Cortes, donde establecía que España era una democracia orgánica y representativa, nada más lejos de la realidad, porque los procuradores a Cortes no eran elegidos democráticamente y además las Cortes solo tenían un poder deliberativo y asesor del régimen.
¿vale? La dictadura de Franco se va a basar en eso, en un poder unipersonal y una serie de consejos a su alrededor que eran los que le asesoraban. Pero las cortes van a volver a ser básicamente lo que se era en el antiguo régimen, unas cortes consultivas, al modo de Castilla. Y es que la dictadura de Franco va continuamente a aludir a los momentos más destacados de la historia de España que le convenían, obviando a aquellos que no le interesaban, por ejemplo, la Ilustración y todos esos pensadores ilustrados del siglo XVIII de España que hablaban de la separación de poderes, de la soberanía nacional, todo ello se lo saltan. Hablarán de las glorias nacionales con los reyes católicos, de Felipe II y el Imperio Español, y luego tergiversando, por supuesto, algunas figuras como las de Viriato o el Cid. Bueno, es típico de todos los nacionalismos extremos, excluyentes, lo que la parafernalia franquista adopta. El Foro de los Españoles, que también intentó hacerse ver a la sociedad internacional de que España respetaba a los trabajadores, se le daba una serie de derechos a los trabajadores, pero se suprimía el derecho de huelga y todo quedaba regulado, todas las relaciones laborales quedaban reguladas por el Estado franquista, que era el intermediario entre los empresarios y los trabajadores. Por lo tanto, se vuelve un Estado paternalista, lo que había sido España antes de la Segunda República. La Segunda República supuso una serie de logros y adquisiciones para la clase obrera hasta el punto de que se vinieron muy arriba en su capacidad reivindicativa, y eso había molestado mucho a los clásicos terratenientes, caciques, que fueron los primeros en ponerse al servicio de Franco. ¿Para qué? Para acabar con la legislación republicana que había supuesto un punto de inflexión y de ruptura a la historia de España. Bueno, lo que se vuelve a lo que había antes de la República. Bueno, pues ese fueron los españoles, por supuesto todo muy sesgado, pretendía eso. Y luego la ley del referéndum nacional. Va a ser otra ley que se aprueba en el año 1945, en la que se intenta hacer ver que las grandes decisiones del Estado cuentan con la adhesión popular. Por lo tanto, se pueden someter a referéndum. Pero esos referéndums están muy manipulados. Casi siempre el régimen orientaba al votante a lo que tenía que hacer, y luego los recuentos tampoco estaban supervisados con garantía. Por lo tanto, era toda una patraña absoluta. De hecho, la ley de sucesión, basada en las leyes fundamentales, se aprobó tras el consentimiento en referéndum nacional de los españoles, aprobada pues, prácticamente por el 90% de los votantes. Fijaros, se le obligaba casi a votar el sí o a votar el referéndum para conseguir la cartilla de racionamiento y conseguir alimentos de primera necesidad. Por lo tanto, ya era un referéndum totalmente mediatizado y en el que se coaccionaba a los españoles. En esa ley de sucesión, pues, ¿qué es lo que se hace? Que por presiones de los monárquicos, otros de los sectores de las familias del franquismo que habían apoyado al golpe militar y a Franco, pedían que se restaurase, igual que se restauró a la Iglesia Católica y todo su poder tras la Guerra Civil, que se restaurase la monarquía borbónica. Acordaros que Cánovas del Castillo en 1876 ya había puesto sobre la mesa la necesidad de que para conseguir un sistema de orden en España, la monarquía era el principal garante de ello. Pues ahora muchos monárquicos piensan lo mismo, pero Franco no está tan convencido de ello. Pero accederá a nombrar, según esta ley de sucesión, a España a denominarla como un reino, como lo que había sido históricamente, salvo los periodos que se veían como casi obra del demonio, que habían sido el sexenio democrático con la Primera República y ahora en los años 30 la Segunda República. Se constituía como reino, pero ¿quién iba a ser el rey o el jefe del Estado? Bueno, pues le podía corresponder, o le debería corresponder a Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, pero Juan de Borbón no simpatizaba mucho con Franco y abogaba por una monarquía, pero de tipo constitucional y abierta a partidos políticos. Por lo tanto, Franco y los sectores falangistas y más reaccionarios se opusieron totalmente a ello. Por eso este sector de los monárquicos quedó un poquito más desplazado e incluso empezó a conspirar contra el franquismo en el exterior con los socialistas, republicanos y demás, ¿vale? Porque vieron que Franco quería perpetuarse en el poder y que lo de la monarquía no iba para adelante. Bueno, esta ley de sucesión va a evitar que Juan de Borbón sea rey, pero considera a España un reino, pero la jefatura del Estado será vitalicia para Franco. Eso sí, él podrá designar un sucesor, y ese sucesor, como sabemos, pues va a ser no Juan de Borbón, pero sí su hijo Juan Carlos, al cual se educó en España en los valores franquistas con la intencionalidad
de asegurar la permanencia de los valores que habían llevado al franquismo al poder. Y luego tenemos una ley de principio del movimiento nacional, que en el año 58, que fue un periodo en el que España va abriéndose al mundo exterior, adoptando políticas más liberales en economía, pero que para tranquilizar a los sectores más reaccionarios, sobre todo los falangistas, seguían defendiendo ideas como la defensa de del tradicionalismo español y los principios del movimiento, rechazando pues todo lo que habían sido la idea republicana, democrática de tiempo atrás. La última ley ya fue en el 67, la Ley Orgánica del Estado, donde se separaron dos puestos, ¿vale? Por un lado iba a estar el jefe del Estado, que siguió siendo Franco, y luego la de la presidencia del gobierno, ¿vale? Ya no iba a ser una sola persona, en este caso Franco, la que acaparase ambos puestos, sino que cada puesto estaría integrado por una persona. Bueno, Carrero Blanco fue luego el presidente del gobierno, que murió en un atentado por ETA. Bueno, teniendo en cuenta que el nuevo Estado franquista se basa en el poder absoluto de Franco, no hay separación de poderes, todos los poderes están concentrados en una sola persona, hay un mando único, el jefe del Estado, del gobierno, del ejército, se llamó a todo ello el glorioso alzamiento nacional. La intelectualidad española, en su mayoría simpatizante con la República, partió al exilio, pero también había algunos intelectuales de menos renombre que a través de la poesía, a través de ciertos escritos, intentaban alabar al nuevo régimen que buscaba recuperar el esplendor glorioso. Además, Franco, que aunque no era un fascista puro, pero tenía una visión muy, muy conservadora de la realidad, él se veía que tenía un destino divino, una misión mística encomendada por Dios, que era recuperar los valores tradicionales de España perdidos durante los años 30 por la intromisión en España de esos enemigos que siempre veían, que eran los comunistas o los rojos, los que englobaban, término con el que englobaban a todos los que se opusieron luego al golpe militar. Por ello, caudillo de España, por la gracia de Dios, pues estuvo presente en muchos de los eslóganes del franquismo. En la moneda también apareció, las Cortes, como he dicho previamente, van a tener un poder simplemente consultivo, y desde el poder central se configurará todos los gobiernos. Desaparece la autonomía, la de Cataluña y País Vasco habían sido la única aprobada durante la República. Por supuesto, el estatuto gallego y andaluz desaparecen del tablero, ya que se implanta un régimen ultra centralizado. La única lengua oficial, el castellano, las otras perseguidas. Incluso hablar en castellano era hablar en cristiano a ojos de los franquistas. Unos franquistas que, como vemos, se basan en los tradicionales grupos de poder que recuperan ese paternalismo o esas riendas del Estado perdidas tiempo atrás. Y Franco denominó a su régimen democracia orgánica, pero no parlamentaria. El parlamentarismo típico de los países democráticos, obviamente, pues no podía tener cabida en España, en la España de Franco. Bueno, en cuanto a la legislación laboral, destacó fueron el trabajo del 38, ya dije que se anularon los sindicatos de clase, que pasaron a la clandestinidad, al exilio, a la represión, muchos fueron fusilados, hubo un intento claro por parte de Franco de eliminar y borrar del mapa a toda esta clase reivindicativa que había logrado, gracias a la lucha, importantes mejoras para los trabajadores. Ahora hay un solo sindicato vertical, un solo sindicato que va a ser al modelo fascista, también inspirado en los comités paritarios de Primo de Rivera, donde empresarios, patronos y trabajadores están englobados en el sindicato de Falange, que regula las relaciones laborales, pero el partido único de Falange lo que va a ser simplemente un nexo entre el pueblo y el Estado. El Estado tiene todo el poder y lo que se pierde en la dictadura franquista es esa cercanía que empezó a tener el pueblo a través de los partidos políticos, incluso participando. Muchos albañiles, obreros, industriales, en partidos como Unión Republicana, Izquierda Republicana. Por primera vez la política se había acercado a la República a las masas. Ahora todo eso sufre un batacazo tremendo.
Ahora se va a vivir del paternalismo y las clases más desfavorecidas van a tener que recurrir a la caridad, pues, de la Iglesia Católica y de las nuevas leyes sociales que se implantan. Obviamente, desde arriba se va a tener también una consideración por estas clases pobres, pero sin dejarlas participar en política. Se intenta alejar a las masas de la política. ¿Cómo? A través, por ejemplo, del fútbol, que se convierte a partir del año 50 en un espectáculo de masas para distraer a la gente y alejarlas de la masa. Por ejemplo, el Barcelona, que en la época de la República tenía muy pocos socios, al pasar a la dictadura va a tener muchísimos más, se multiplica el número de socios. Es un poco un ejemplo que pongo para que veáis cómo la gente se refugiaba en este tipo de espectáculos, porque en política no se les dejaba y se hacía ver a las masas que tenían que delegar y olvidarse, ¿vale? Entonces, era un poco una de las estrategias del franquismo. Bueno, la supresión de la huelga, control del Estado por parte de Falange y agrupación de patronos y obreros. El despido libre también se prohibía, ¿vale? Por lo tanto, no es que tengan los empresarios todo el poder, sino que lo tiene el Estado, pero eso sí, muchas veces los grandes empresarios muy cercanos al poder eran los que tenían todas las de ganar. Y hay estudios por ahí, por ejemplo en Madrid y en otros lugares, por ejemplo en el Puente de Vallecas, donde de varias familias examinadas para hacer un muestrario de cuánto trabajaban, pues solo el 13% de los obreros de esta zona trabajaban 8 horas. El resto, es decir, el 87% trabajaba entre 8 y 10 o incluso más. Es decir, que la pérdida de derechos laborales va a ser un hecho durante la dictadura franquista. Los sindicatos han desaparecido y esos logros, que eran percibidos por los patronos como abusos, bueno, esos logros desaparecen. La capacidad adquisitiva de los españoles también menguará muchísimo. Hasta el año 52 no se recupera básicamente la renta que tenía el pueblo español de media en 1933-34. Pilares del ejército, bases fundamentales: el ejército, columna vertebral y base del régimen. Los tribunales ya no van a ser civiles, sino militares, es decir, mucho más severos en su legislación, juzgando por responsabilidades políticas, por tener antecedentes, básicamente por haber pertenecido a algún partido político o sindicato, y por lo tanto la represión va a estar todo el franquismo. Obviamente fue mucho mayor en los primeros años que en los años 70. Y luego va a ser una tónica general, que los militares habían sido los que habían protagonizado el golpe del 18 de julio, van a ocupar muchos cargos en el Estado central, en las Cortes franquistas. Franco era un militar, de hecho, con un pasado en Marruecos muy destacado y exitoso, lo que le había granjeado fama, además de haber participado en el aplastamiento de la rebelión de Asturias del 34 y luego en la famosa toma del Alcázar de Toledo, que fue todo un símbolo, esta ciudad que cayó finalmente en manos de los franquistas, por ser una ciudad históricamente vinculada a los visigodos, que había sido la capital del reino visigodo de la Edad Media, y que está muy vinculada al catolicismo. En fin, bueno, va a haber una España bastante desigual. La Iglesia, sobre todo la grande jerarquía, los militares, los patronos van a tener una situación muy solvente, pero la mayoría de la población no. Sobre todo los vencidos, que tuvieron que vivir o bien ocultados en la sierra o callados, y sus familiares más de lo mismo, ¿vale? Se impone el silencio. Bueno, por un lado el ejército, que va a estar siempre presente en los gobiernos de Franco, luego la Iglesia, que fue muy útil, como vimos, en el intento de Franco por perpetuarse en el poder, eso sí, teniendo que moderarse y eliminar, por ejemplo, en el 45 el saludo fascista, y para ello desplazó a los falangistas de la primera línea política y puso a los católicos. Esto se llama nacionalcatolicismo, y la Iglesia va a controlar toda la moral de la ciudadanía, ejerciendo una fuerte censura previa sobre todas las publicaciones. Todo pasaba por una serie de comités donde se estudiaba las letras de la orquesta, todas las publicaciones, prohibiéndose muchas de ellas por considerarse inmorales o contrarias a lo que el régimen establecía. Bueno, luego la Iglesia, que fue un pilar de la victoria del franquismo, y que recupera todo el poder, en especial en la enseñanza, en la educación,
hará acopio de responsabilidades y con el Concilio Vaticano II en los años 60 hará autocrítica y se irá desvinculando del lado más totalitario del régimen, ¿vale? Pero ya desde el siglo XIX vimos que la Iglesia se iba alineando con los sectores más reaccionarios y esto sucede aquí. Bueno, muchos de los miembros del franquismo venían de Acción Católica o de la Asociación Nacional de Propagandística y luego del Opus Dei, que tuvieron mucha representación con los tecnócratas y el intento de España por dejar atrás la política autárquica de los años 40. Es decir, por pasar de una política basada en el proteccionismo y el nacionalismo económico a una más liberal, pero siempre con una política unipartidista, la de Falange, y unipersonal, la figura de Franco. Y es que la Falange estuvo siempre muy presente, pero en especial al principio, con Serrano Súñez. José Antonio Primo de Rivera había desaparecido en un primer momento, que podía haber hecho frente a Franco como gran líder de la derecha, y Falange fue domesticada, porque ellos pretendían una revolución nacional sindicalista, veían a España como algo místico, casi como una madre, una diosa a la que había que respetar y ante la cual habían atentado republicanos, socialistas, nacionalistas catalanes, vascos, anarquistas, que eran enemigos de España y por lo tanto había que eliminar físicamente. Esa era la mentalidad de Falange, pero también la Falange buscaba una España construida más bien desde abajo y no desde arriba. Es decir, una España dictatorial, pero donde la clase obrera tuviera bastante más relevancia. Bueno, como pasó con la SA en la Alemania nazi, al final los militares y Franco acabó domesticando a esta especie de revolución nacional sindicalista que se asociaba en algunos casos con el anarquismo, ¿vale? Algunos. Pero siguió siempre aportando la Falange toda la simbología, ¿eh? El saludo fascista que fue desapareciendo, como dije, la bandera, la camisa azul, el cara al sol, ¿vale? Que humillaba al vencido. Esa era la extrema derecha más totalitaria, que eso sí fue domesticada y esa revolución desde abajo pues fue desapareciendo. Sobre todo a partir de 1945. Gran propaganda, control de la opinión pública. Aquí vemos la plana mayor de Falange con Serrano Súñez, cuñado de Franco, que tuvo un gran papel en las relaciones internacionales con Mussolini y Hitler en los años de la Segunda Guerra Mundial, donde España ya vimos que no quiso comprometerse a mucho, pero envió la División Azul, y que luego en el 45, bueno, pues Serrano Súñez ya pasó a ejercer de abogado por separado. La Iglesia Católica, sobre todo el episcopado español con Pla y Daniel, bueno, pues consiguieron que el Vaticano reconociese desde un primer momento a la España de Franco y así los nacionalcatólicos fueron un pilar indispensable para que Franco muriese en la cama y no como Hitler y Mussolini de mala manera en el año 45, ¿vale? Franco pues, duró otros 30 años, hasta el 75, en concreto el 20 de noviembre. Queipo de Llano, arzobispo de Sevilla. Bueno, gente que había sido total genocida en la guerra, como este general aquí en Andalucía, que sigue siendo objeto de culto en basílicas como la Macarena. Bueno, es el legado de tantos años de dictadura, en los que se controlaba toda la opinión pública a través de un discurso único que caló mucho en los españoles. Y en a los que no les gustaba pues tenían que callarse o podían tener represalias puras. De hecho, la inhabilitación de cargos para los vencidos estuvo muy presente, además de la cárcel, expropiación de bienes, esos son los que se quedaron, ¿no? Y bueno, el intento estaba claro, era imponer por la mano dura una única visión de España que era la tradicional. Bueno, por lo tanto, no es de extrañar que además de la Iglesia, aquella gente que veía cómo las leyes progresistas de la Segunda República, que favorecían a los jornaleros, los más pobres, se escandalizasen de ellas y por lo tanto apoyaron al franquismo, burguesía terrateniente, hombres de negocio y buena parte de clases media y católica. Es decir, la gente que tradicionalmente tenía una posición muy acomodada, pues vio cómo todo el periodo de la Segunda República y la amenaza de una revolución social amenazaba su puesto. Esto es algo normal y es algo clasista también, pero bueno, es algo que permanece en muchos españoles hoy día y que hace renegar del cambio, que hace ver que aquel que habla un poco de hacer las cosas de una manera distinta, pues peligroso porque a ti te va bien. Bueno, esto siempre ha pasado. Esto siempre ha pasado en la historia, ha pasado, por ejemplo, en
en la época en la que la Iglesia Católica tenía todo el poder en la edad moderna, cuando todos los dogmas dependían de la teocracia, pues se veía como antisistema aquel que dijese cosas como que la Tierra no era el centro del universo y demás. Bueno, pues más o menos sucede lo mismo, ¿no? El que tiene el poder realmente va a hacer todo lo posible para conservarlo y que no haya cambios que limiten su posición. Bueno, los monárquicos van a ser los que más problemas creen dentro de todos los sectores que apoyaron el franquismo. Los carlistas que habían apoyado al franquismo en sitios como Navarra, de hecho Pamplona fue el centro de la revolución donde el general Emilio Mola había dirigido la revolución, bueno, el golpe militar, pero los carlistas ya no presentarán problemas serios realmente, pero sí los partidarios de don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, que publicó el Manifiesto de Lausana en 1945, en el que hablaba de la necesidad de que España dejase atrás su lado dictatorial y pasara a volver a ser una monarquía constitucional. Es por eso que con don Juan empezaron a simpatizar grupos más moderados del socialismo que estaban en el exilio, como el sector de Indalecio Prieto. Por eso Franco no quiso saber nada en la ley de sucesión en la jefatura del Estado del 47 de nombrar a don Juan como sucesor. Pero sí, Juan Carlos, al cual en una reunión en el Yate Azor y luego en Estoril, pues se acordó por parte de ambos que Juan Carlos viniese a España y fuese educado en la Academia Militar de Zaragoza. Es decir, Franco dijo, vale, yo voy a permitir que mi sucesor sea tu hijo, pero eso sí, dámelo que lo voy a educar yo. Vaya a ser que en Inglaterra o en otro sitio pues se le vaya un poco la pinza y no responda a mi interés. Bueno, esa fue un poco la idea de Franco y cómo se preparó su sucesión. Bueno, películas como Raza y la continua propaganda a través del cine, a través de todos los canales posibles, como la radio, si es que se tenía, luego la televisión, pues intentó imponer una moral y una única visión de la realidad y de lo que había sido la guerra. Obviamente solo se contaban lo malo que habían sido los rojos y no se contaba, obviamente, la gran cantidad de crímenes que cometían los nacionalistas. Esto había pasado en la guerra y continuó después. Por eso esa visión tan sesgada de estos sucesos permanece hoy día con muchos tópicos, ¿vale?, a nuestro alrededor. Es cuestión simplemente un poco de ahondar más en los conocimientos, que es lo que se espera en esta asignatura. En fin, ese control sociológico va a estar en tanto con la sección femenina de Falange, con ese ideal de mujer que vuelve al hogar y a las tareas artesanales. La coeducación en la escuela desaparece, ya no hay escuelas mixtas básicamente, y luego tanto en primaria como en secundaria se crean una serie de asociaciones frente de juventudes, sindicatos de estudiantes universitarios, donde se pretendía toda la visión de la España franquista imponerla, con la ayuda, como no, de la Iglesia. Bueno, además destacó la asignatura Formación del Espíritu Nacional, una escuela muy memorística y donde se ensalzaban las glorias nacionales. Exaltación de la bandera, que vuelve a ser la bicolor, como he dicho antes, el cara al sol, los rezos, los crucifijos en la escuela, y luego esa actitud de muchos maestros y profesores de aterrorizar al alumno con la violencia física. Bueno, esa fascistización social pues la aportó mucho Falange, como podemos ver, por ejemplo, aquí en la iglesia de Consolación en Alcalá, en esa lápida de la entrada que rinde solo culto a los caídos del bando franquista, caídos por España, el yugo y las flechas que venían de los reyes católicos, para el sol, bueno, y luego la efigie de Franco por todos lados. Bueno, hay muchos países hoy día, en Corea del Norte o en Marruecos, donde podéis, si vais alguna vez, veréis al rey por todos lados, ¿no? Ese culto a la personalidad es típico de un régimen de ese tipo. Y luego a nivel cultural, ya sabemos, el exilio tan grande que hubo, desde gente que también murió en la guerra, como Lorca, que fueron directamente muertos, como Miguel Hernández en una prisión franquista, ya en los años 40, y la censura en todo su ámbito para evitar que hubiese disidencia ante un régimen que se consolidaba en esos años 40. Aquí veis ejemplos que perduran hoy día, que rinden solo homenaje a las víctimas del régimen franquista, pudieron ser homenajeadas por sus familiares al acabar la guerra,
sección femenina de falange con esos ejercicios físicos, salidas y esa educación de la mujer. Que sirviese al hombre y sobre todo que se conformase con una educación bastante primitiva. Aquí veis algunas de las joyas del franquismo. Y luego hablar de la España que perdió la guerra con el exilio, unos 500.000, sobre todo a Francia, muchos de ellos acabaron en campos de concentración, otros acabaron luchando contra el nazismo, pero perdieron la vida en los campos de exterminio nazi, otros ayudaron a liberar París de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, la 9, por ejemplo, una división republicana, también unos nacionalistas vascos, pero muchos emigraron a México, Argentina, algunos con mejor suerte que otros, ya que en algunos sitios como México hubo algunos casos en donde había una sociedad también conservadora, parte de ella, que veían a todos estos exiliados como gente peligrosa, gente que venía a sembrar el caos. Bueno, eso le pasó a algunos jiennenses que incluso pensaron en volverse a España y jugarse la vida intentando llegar a un acuerdo con la autoridad. La represión va a ser muy larga, de hecho el estado de guerra hasta el 48 estuvo declarado, por lo tanto no hay ninguna garantía, los tribunales son militares y además no solo se va a exterminar físicamente, sino que había una inhabilitación, una expropiación de bienes, en lo que se llamó Ley de Responsabilidades Políticas, que se implantó prácticamente desde finales de la Guerra Civil y que buscaba beneficiar a los vencedores y perjudica en todo lo posible a los perdedores. Otra ley fue la de represión de masonería y el comunismo, la cual se encuadra ya más bien en la lucha de las guerrillas en las distintas sierras de España que esperaban que Francia y el Reino Unido colaborasen con la resistencia antifranquista para derrotar a Franco. Pero eso no ocurrió así porque en el contexto de la Guerra Fría ya sabemos que Franco fue muy útil para los Estados Unidos y sus aliados capitalistas para que en Europa pues, se contuviese el comunismo. Y por lo tanto, que volviese en España un régimen democrático o quizás republicano era un riesgo que muchos no quisieron correr. Ese fue el éxito de Franco, que eso sí, tuvo que dejar al lado su política más totalitaria y fascista y convertirse en una dictadura más bien ya autoritaria, años 50-60, donde los fusilamientos siguieron estando todos muy presentes, las palizas en prisiones, torturas, eso no lo eliminó nunca la dictadura, pero sí se suavizó. Cárceles especiales, sobre todo en los primeros años del franquismo. Aquí vemos una gráfica donde se ve cómo la población reclusa desde el año 39 en adelante disminuye mucho. Esto fue una obligación del franquismo, por ejemplo, una ley de indulto, decreto 9 de octubre del 45, a raíz del cual el franquismo se vio obligado a perdonar algunos crímenes, los que eran juzgados los que perdieron la guerra, pero la amnistía total no llegó hasta el año 69, cuando se cumplían 30 años del final de la Guerra Civil. La reclusión perpetua, según las leyes franquistas, podía llegar a 30 años. Bueno, muchos ya en el 45, los que habían sobrevivido, pues fueron indultados. Pero eso sí, seguían teniendo que comparecer en el juzgado cada X periodo de tiempo, se le impedía a lo mejor obtener el pasaporte si querían irse de España y se les dificultaba mucho encontrar trabajo, si es que además también sus propiedades no habían sido expoliadas. Es decir, fue muy duro, y la migración o el exilio forzado al exterior también afectó a muchos intelectuales. Esa edad de plata española se vino totalmente abajo por la vuelta a un oscurantismo casi medieval que fue, sin duda, el franquismo, que más que quería prescindir de intelectuales, ese himno de la Legión, viva la muerte, parecía que era lo que se instalaba, y eso es un poco lo que un régimen dictatorial quiere, apoyarse en gente que se adhiera inconscientemente y racionalmente a sus premisas, haciendo gente acrítica y sumisa, básicamente. Bueno, más leyes como la de seguridad del Estado y la construcción con mano de obra de los presos republicanos que a cambio de este servicio pues veían como por cada día de trabajo, además de una pequeña remuneración, muy pequeña, por cada día de trabajo, le quitaban un día de prisión, es decir, era la remisión de pena, sistema de remisión, por lo que podían salir antes de la cárcel, construyeron pues, obras como el Valle de los Caídos, además de la reconstrucción del país, con esta mano de obra casi esclava, se podría decir,
carreteras, infraestructura y demás, ¿vale? Bueno, un Valle de los Caídos, como sabemos, la figura de Franco ha sido polémica por su exhumación recientemente por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que tantas críticas ha despertado. La realidad es que se concibió este mausoleo en pleno centro de España como un sitio de conmemoración a las víctimas de la guerra civil. Pero claro, hay muchas de esas víctimas que están ahí sin permiso de los familiares, son víctimas también del bando republicano, pero sin duda la gran controversia era que Franco, que no murió en la guerra civil, estuviese en un sitio preferente y privilegiado de esta construcción, además presidida como una cruz, ¿no? Y es que para los vencedores de la guerra, muy asociado al catolicismo, la guerra era una cruzada contra el ateísmo y la anti-España, republicanos, socialistas, comunistas, etc. Bueno, al margen de polémica, esa oposición al régimen ya se tuvo que hacer de manera clandestina. En las zonas que veis en verde se crearon guerrillas antifranquistas, destacando la de la Sierra Sur, con Tomás Villén, más conocido como Cencerro de Castillo-Lucubín, que durante un tiempo trajo de cabeza a la Guardia Civil, que se intentó infiltrar en la guerrilla sin mucho éxito, pero que acabó, gracias a la traición de algunos guerrilleros que veían cómo, ayudando a delatar a sus compañeros, podían tener beneficios económicos, incluso se les ofrecían puestos a la Guardia Civil, fueron desarticulando. Pero lo principal fue la desmoralización de esas guerrillas, que en su mayoría estaban coordinadas por el Partido Comunista de España, que desde Radio Pirenaica en Francia mandaba mensajes por radio de apoyo e intentando animar a la guerrilla a resistir. Bueno, pues al final el Partido Comunista se tuvo que conformar con salvar la vida de todos estos guerrilleros cuando a partir de finales de los 40 se vio que ni Estados Unidos, ni Francia, ni Reino Unido iban a intervenir en favor de España. Ya en el 44, en el Valle de Arán, hubo un intento, viéndose que acababa la Segunda Guerra Mundial y que los nazis eran derrotados, hubo un intento de invasión para apoyar a la guerrilla en España, pero fracasó, ¿vale? Bueno, pues en los 50, esa forma de lucha, la de la guerrilla o maqui viene de la palabra maquisás, que significa arbusto, matorral viene un poco también de la guerra de independencia y de otras guerras donde, a pesar de la inferioridad militar, se aprovecha el conocimiento del terreno y los ataques por sorpresa. Bueno, pues esa forma de lucha ya desaparece en los 50. ¿Cuál va a ser la actitud ahora de la clase obrera? Que está en silencio, no puede levantar mucho la voz, pero que en los focos industriales del país van a promover huelgas, van a infiltrarse en el sindicato vertical del régimen y luego en los sindicatos católicos que serán tolerados por el franquismo, para promover, pero más que la derrota del régimen, ya van a promover simplemente la mejora de las condiciones sociales y laborales, ya que el nivel de vida en los años 40 de los trabajadores había menguado mucho, habían subido mucho los precios, se llama inflación, pero los salarios apenas habían aumentado, por lo tanto la carestía de la vida era muy difícil, a pesar de que el Estado franquista con el Servicio Nacional del Trigo y la vivienda también le dieron lo básico a los españoles, pero muchos de estas familias tenían que vender el pan y esos productos que le daba el Estado de primera necesidad para poder comprar otras cosas, para poder pagar los gastos esenciales. Por lo tanto, al final, lo que se comía era pan negro que sustituía al pan normal. Bueno, el extraperlo, el mercado negro, ya lo veremos, pero fue todo algo muy frecuente en el primer franquismo, en el que la miseria, el hambre fue bastante problemático. Bueno, además de la ley de represión del terrorismo y del bandidaje, como digo, en los años 50 la forma de guerrilla da paso al movimiento obrero y estudiantil, que infiltrándose también en el sindicato de estudiantes universitarios, donde se supone que eran falangistas todos, pero empieza a haber algunos estudiantes que se infiltran ahí y luchan contra el franquismo, repartiendo propaganda antifranquista, promoviendo huelgas, etc. Bueno, pues esa va a ser la nueva forma de lucha interna contra el régimen franquista. Muy difícil, ya que la represión era muy dura. Un mapa de las partidas guerrilleras por toda España, que estuvieron hasta los años 50. Y lo que vimos un poco en la política exterior del régimen, cómo Franco se adhirió a Hitler y Mussolini con el pacto anticomunista, anticomité en un principio, con Serrano Suñer a la cabeza, en Hendaya se buscaba esa colaboración
con Hitler a cambio de conseguir Gibraltar y el Marruecos francés, pretensiones que vio Hitler muy grandes y por lo tanto no hubo un apoyo preciso, pero sí el envío de la División Azul con miles de falangistas españoles al mando de Muñoz Grandes para luchar junto con los nazis en el frente oriental. Bueno, la segunda parte de las, aquí veis más imágenes, y al final de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los nazis, con la entrada de los Estados Unidos en la guerra, España va a cambiar un poco su política internacional y va a jugar Franco a dos bandas, intentando ahora acercarse a los británicos y los americanos, que ya le habían ayudado en la guerra civil, porque los británicos y los americanos casi veían con más recelo a la República y la posible revolución social que podía haber detrás de la misma, que es un sistema dictatorial. No en vano, durante toda la Guerra Fría, Estados Unidos va a apoyar y sufragar a muchas dictaduras, desbancando, derrotando a regímenes parlamentarios, pero que se habían hecho socialistas y simpatizaban un poco con la Unión Soviética, como por ejemplo la Chile de Pinochet. Bueno, vimos esos cambios en la dictadura franquista, suavizando sus características más fascistas, a partir del 45, nombrando al sector católico de Martín Artajo, Ruiz Jiménez al frente de la política internacional, etcétera. En la conferencia de San Francisco y Potsdam vimos cómo se aprobó la retirada de embajadores de España, la condena de España y su no entrada en la ONU, pero en los años 50, en la Guerra Fría, España volvía a conseguir la legitimidad internacional, aunque no pudo entrar ni en la OTAN ni en la naciente Comunidad Económica Europea. Lo apoyó al principio Vaticano, Argentina y Portugal, con el envío de trigo de Argentina, que fue muy importante. Vimos el manifiesto de Lausana, donde Juan de Borbón protestaba porque el régimen franquista se negaba a retomar una monarquía constitucional. Y hablamos ya de la economía. En los años 40 y principios de los 50 se da la autarquía. Es decir, España queda aislada internacionalmente, no recibe el Plan Marshall y se parece mucho al sistema o modelo fascista o también al nacionalismo económico de Primo de Rivera. Se intenta fomentar la producción industrial interna, el país está muy mal equipado y el problema es que la tecnología para hacer desarrollar el país, la industria, se necesitaba importarla de fuera, pero con el aislamiento internacional de España eso fue muy difícil. Bueno, todo lo va a controlar el Estado, hay un fuerte dirigismo, es decir, no se da un sistema de libre comercio como lo entendemos hoy día, eso llegará en los años 60, y va a haber una gran nacionalización de empresas básicas o esenciales a raíz de la creación del Instituto Nacional de Industria, Telefónica, en ASA, en Sidesa, Iberia, etc. Bueno, esto hizo que hubiese una red de clientelar muy fuerte, ya que muchos empresarios, para conseguir favores, licencias, cuanto más cerca del poder estuvieran, mejor. Además, se dio mucho el extraperlo, la acaparación de alimentos, que lo que hicieron fue agravar mucho los precios, subirlos, y la situación de los españoles quedó bastante regular, una situación bastante mala en estos años 40 por la escasez. Además, la sequía que hubo en el año 41 fue terrible, las cartillas de racionamiento, por lo tanto, en todos los años 40 tuvo que estar muy presente, y esta política, aunque sentó las bases con la creación del Instituto Nacional de Industria del futuro desarrollismo en los años 60, pero en un principio, debido a la falta de intercambios comerciales y a la falta de desarrollo, pues limitó mucho el progreso. Por eso la renta de los españoles no volvió a recuperar los índices previo a la Guerra Civil hasta los años 50. Bien, esta economía autárquica se basaba, por lo tanto, en el autoabastecimiento, frenó el crecimiento, la escasez de alimentos estuvo siempre presente, que llamamos las cartillas de racionamiento, y se tuvo que vivir muchas veces de la caridad, del auxilio social, donde esas mujeres con la sección femenina de Falange al frente o la propia Iglesia Católica, pues se convertían en esenciales para evitar que la gente muriese de hambre. De todas maneras, la ingestión de calorías en buena parte de la población no llegaba a los mínimos y fue un problema muy grave, y además la protesta estaba totalmente ilegalizada, es decir, que fue una época de sumisión y de total paternalismo.
donde las clases más desfavorecidas no tenían nada o a nadie que les representara directamente para conseguir esas mejoras. Todo dependía de la buena voluntad de los de siempre, de los ricos, ¿vale? Que van a ser, por otro lado, muy beneficiados por la dictadura en este periodo. Como digo, el mercado negro hizo actos de presencia, muchos acapararon esos alimentos, lo cual hacía que subieran de precio y luego lo podían vender sacando una tajada, y al final también la propia población tuvo que dedicarse a eso para sacarse un dinero. Bueno, pues esta fue un poco la triste realidad de todos los años 40. La etapa de los 50 ya va a cambiar, ¿vale? Y es que en los años 50, con motivo del escenario de la Guerra Fría, donde Franco va a ser ese aliado anticomunista esencial para evitar que el comunismo se expanda por Europa Occidental, la ONU revocará la condena a España, España entrará en organizaciones como la UNESCO y la propia ONU en el 55, y además la legitimación de la Iglesia llega con el concordato de la Santa Sede, mismo año en el que se firman los acuerdos hispanoamericanos con Estados Unidos, cesión de bases militares y cierta llegada de alguna ayuda del Plan Marshall, aunque solo migajas, como bien pone aquí, ¿vale? Y a nivel exterior, pues España solo conservaba algunas plazas de lo que era el Sáhara, Guinea Ecuatorial y poco más. Es decir, España nunca va a salir totalmente del aislamiento, pero por lo menos es reconocida y puede pervivir. Luego se darán cuenta de que para conseguir el desarrollo del país, esta política autárquica no va a ser posible. Este es un mapa que muestra el reparto del Plan Marshall, como España quedó al margen del mismo. Fue un plan ideado por Estados Unidos para reconstruir Europa occidental y evitar que cayese bajo la esfera de la Unión Soviética. Bueno, además, muchos países, por lo tanto, a los que se les concedió esas ayudas quedaban totalmente dependientes de los americanos, la gran potencia del mundo capitalista. Mapa de las bases militares en España que a día de hoy se conservan y que son representativas de la política exterior de Estados Unidos bélica en sus guerras continuas en Extremo Oriente, en Oriente Medio, sobre todo, ¿no? En Irak, Afganistán, la guerra del Golfo, etcétera, ¿no? Y su intento de controlar la economía mundial, las reservas de petróleo. Bueno, pues seguimos siendo aliados de Estados Unidos porque mantenemos esas bases y en concreto en nuestro suelo destacan las de Morón y Rota. Bueno, película Bienvenido Mr. Marshall, donde de manera divertida se habla muy bien de cómo la España de Franco quedó al margen de ese plan, si bien España pues, consiguió el reconocimiento. Bueno, la apertura del régimen llega en los años 50, cuando con Carrero Blanco, Ruiz Jiménez, Muñoz Grande, como vemos, los falangistas siguen estando en el gobierno, pero ya con muchas veces menos presencia, y muchos sectores van viendo conveniente que se abra la economía española al exterior. Van a ser etapas donde destacan las huelgas de Barcelona, el País Vasco y también algunas de Madrid, pero bueno, eran básicamente unos primeros intentos de protestar, por ejemplo, contra la subida de las tarifas del tranvía, que hacían todavía más costosa la vida y que tuvieron logros, ya que se consiguieron en Barcelona, por ejemplo, hacer destituciones como la del alcalde de Barcelona, que aprobó esas medidas, o también suspender esa subida de tarifas. Es decir, se veía que la movilización, aunque muy difícil por la fuerte represión, pero que tenía sus logros, que la lucha social pues siempre puede conseguir un beneficio. La represión policial siguió, aunque claro, ya hemos pasado la época más dura de los años 40, donde te jugabas directamente la vida. Ahora lo que te podías llevar era unas cuantas hostias en prisión, donde te incomunicaban y bueno, y te lo decían bien claro que dejases de jugar con fuego. Bien, tenemos la ley de principios del movimiento, donde a pesar de esa apertura del régimen en economía, en política se mantenía digamos, en los modelos originarios del franquismo, aunque entran tecnócratas del Opus Dei, especialistas, muchos de ellos formados en la Universidad de Harvard, que van a ser los que lideren la transición de España desde un modelo económico autárquico a uno desarrollista, moderno en lo económico y conservador en lo político y social. Es decir, eso de aperturismo, pluripartidismo, libertad y demás, no. ¿Vale? Entonces eso hay que dejarlo claro. Y luego los tres pilares de posible participación en la elección de alcalde y demás eran la familia, el municipio y el sindicato. ¿Vale? Carácter monárquico del Estado español, pero Franco como jefe de Estado vitalicio.
Bueno, pues lo dejamos aquí y ya veremos en otro momento la etapa final del franquismo, sobre los años 60, los planes de estabilización, la crisis final con la decadencia del régimen franquista y sobre todo muy vinculada a la etapa final de un dictador ya físicamente debilitado. Bueno, pues hasta aquí todo. Un saludo y un fuerte abrazo.